Comencem l'informatiu del mes de setembre fent un record a totes les persones que han mort de la pandèmia del coronavirus i els donem el pèsame a les famílies per esta pèrdua irreparable. També ens han deixat persones que per la seva trajectòria i rellevància hem cregut convenient fer-los un reconeixement especial que serveix al mateix temps per a tots, encara que els nostres parlen d'aquestes persones. Luis Montesinos García, don Luis. Luis Alejandro Montesinos García nos dejó este mes de septiembre, lo que ha representado una gran pérdida de este manisero ilustre. Hijo adoptivo de Manises, ya que aunque su tierra natal fue Alcázar de San Juan, desde que llegó a nuestra ciudad siempre se sintió manisero y participó en la vida social y cultural, sobre todo musicalmente, identificándose con nuestros valores y tradiciones en las cuales participaba. Sus crónicas y comentarios ilustran las páginas de las revistas y boletines, tanto de la artística manisense como de otras publicaciones que se han editado en nuestra ciudad. Mantenía un contacto con sus paisanos y familiares de Alcázar y era el enlace entre la actualidad alcacereña y manisera, con sus crónicas, las cuales yo personalmente recibía en mi correo electrónico. Sentado en la Plaza del Corazón de Jesús tomando el sol y últimamente a la puerta de su casa, saludaba y mantenía conversación con todo aquel que pasaba, recordando anécdotas y vivencias de su Manises adoptiva. Una irreparable pérdida para todos los que lo hemos conocido y tratado y nos considerábamos sus amigos. Un saludo muy especial para toda la familia. Para conocer más a fondo quién era Luis Montesinos, pueden entrar en mi blog Manises Online y buscar en el menú Archivo, Hemeroteca, Bio Luis Montesinos.
Antonio García Argente, guardia civil y manisero ilustre. Esta fotografía que ustedes están viendo en estos momentos corresponde a la entrada del féretro de un manisero, de un guardia civil, que el pasado 20 de septiembre hizo 40 años que los terroristas asesinos de ETA lo mataron, estando en compañía de 3 guardias civiles más, mientras comían en un bar de Marquina, en Vizcaya. Su cuerpo había llegado al aeropuerto de Manises desde las Vascongadas. No voy a contarles la biografía de Antonio, que ustedes podrán encontrar en unos días en mi blog, escrita por José Luis de Tomás, cronista oficial de Manises, sino que voy a relatarles los hechos que tuvieron lugar ese negro día, que fue el sábado 20 de septiembre de 1980, cuando Antonio había terminado de cumplir 20 años. En primer lugar, decirles que esta fotografía no ha visto la luz hasta estos momentos y que su hermana Tere, ya fallecida, me la confió junto con otras hace 15 años, pero con la condición de que no la publicara hasta que su madre no lo autorizara. Las he guardado hasta hoy. El lunes día 21 de septiembre hablé con ella, con la señora Tere, la madre de Antonio, y le pregunté si me autorizaba a publicarla. Primero en el vídeo que ustedes están viendo y posteriormente ponerla en el blog. Con ojos llorosos me autorizó a que lo hiciera. El día anterior, domingo, se habían cumplido 40 años del asesinato de su hijo, demostrando una entereza y fortaleza fuera de lo común. Por eso ustedes pueden verla en estos momentos. Ese sábado 20 de septiembre de 1980 estaba la plaza de la iglesia llena de maniseros y autoridades esperando el féretro de Antonio. No teníamos ni idea de cuándo llegaría, no habían teléfonos móviles y las noticias eran muy difusas. Los cuerpos de los 4 asesinados iban a ser llevados a su lugar de origen, pero sin especificar cuándo llegaría a Manises. Sobre las 12:30 horas de la madrugada del sábado 20 al domingo 21 de septiembre, llegó el cuerpo de Antonio, en un ataúd herméticamente cerrado, al que no pudieron ver ni sus padres ni hermanas. Efectuados los responsos, el alcalde de Manises, Antonio Asunción Hernández, del Partido Socialista Obrero Español, que mandaba entonces, se acercó a su gran amiga Tere, la hermana de Antonio, y le dio el pésame. Sucedieron muchas más cosas. Yo tuve la suerte y la desgracia, al mismo tiempo, de estar en esa plaza y en esos momentos, donde se oyeron cosas y conversaciones que no se pueden contar. De lo que sí que voy a hablar es de que más tarde el alcalde Antonio Asunción llegó a ser en 1984 ministro del Interior del Reino de España, y una de sus prioridades fue la lucha antiterrorista, y empezó a implantar la dispersión de los presos etarras por toda España. Tenemos que recordar que esto es historia con mayúsculas, que ETA tiene en su haber 829 víctimas mortales, de las cuales 486 fueron guardias civiles, policías nacionales, fuerzas armadas, policía local, policía autonómica y un gendarme francés. Las otras 343 víctimas fueron civiles. Si Antonio Asunción, el socialista del PSOE, levantara la cabeza, no puedo ni imaginar lo que diría al ver al Partido Socialista de Pedro Sánchez acercar a los etarras a las Vascongadas, con la excusa que sus familiares puedan verlos.
Por un momento, estos asesinos de ETA han pensado que ellos todavía pueden ver a sus familiares y a los que ellos asesinaron, sus familias, no tienen tal posibilidad. ¿Será posible que los socialistas del Partido Socialista Obrero Español callen, salvo honrosas excepciones, y aguanten todas las tropelías, mentiras y concesiones que el presidente Pedro Sánchez del PSOE de Sánchez está haciendo con los etarras y resto de enemigos de España? Invito a esos socialistas que tienen entre 40 y 45 años o más y que posiblemente no conozcan la historia en mayúsculas, lean y la estudien y verán cómo se ejercita la memoria y se conoce lo que fue el pasado de ETA. Les voy a dar unos últimos datos. A nivel nacional se llegó a prohibir matricular los coches con las iniciales HB, Herri Batasuna, para no hacer publicidad de la banda. Para terminar, y después de los terribles asesinatos y atentados que ETA perpetró, con la cantidad de muertos y heridos que había ocasionado, en Manises teníamos quien les votaba. Los datos son los siguientes. Elecciones al Parlamento Europeo de 1987. 88 votos de los maniseros. Elecciones al Parlamento Europeo de 1989. 61 votos de los maniseros. Elecciones al Parlamento Europeo de 1994, 19 votos de los maniseros. Elecciones al Parlamento Europeo de 1999, 27 votos de los maniseros. Posteriormente, dejó de ser Herri Batasuna y se transformó en otro partido cuyo nombre denominó Aralar. Y en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, en Manises todavía sacó 2 votos. Todos los detalles y documentos de lo que les explico lo encontrarán en mi blog en breve. Radio Manises. El pasado mes de julio, en un trabajo en equipo entre Pepe Navarro y yo, realizamos 2 vídeos sobre la creación y puesta en marcha de la desaparecida Radio Manises. Estuvo en activo desde el 18 de julio de 1955 hasta el 18 de julio de 1965, por lo cual este año se cumplen 65 años de su inauguración y 55 de su cierre. Fueron 10 años frenéticos de ilusión, trabajo y dedicación de las personas que impulsaron su puesta en marcha y que gracias al libro que escribió José María Hurtado, que hace pocas fechas nos ha dejado, hemos podido recopilar parte de la historia de este gran hito que supuso para su época, poner en marcha un medio de comunicación tan importante, ya que era la radio la única forma de estar al corriente de las noticias y lo que ocurría en esos años. En el vídeo podrán ver fotografías de las personas que lo hicieron posible,
una narración de los programas que la hacían única, así como la publicidad y la música original que se usaba en los programas. Ante la imposibilidad de poder subirlo a YouTube por problemas de copyright en 9 de las 29 canciones que se pueden escuchar, el que desee tener una copia de los 2 vídeos, así como fotografías de Radio Manises en los programas que hacía la emisora, en las verbenas y sobre todo en el concurso Trampolín de Estrellas, puede seguir las instrucciones que aparecen en este vídeo al final y sin coste alguno se les facilitará. Esperemos que sea de su agrado. Bon día, Manises. Este acto no pretende ser en realidad un homenaje, sino un recuerdo y posiblemente un inicio a una posible presentación del libro de don José Royo Vilar. Todos conocemos a José Royo Vilar, que ha sido un artista y un hombre insigne digno de pasar a los anales de la historia de Manises. Siempre fue un virtuoso del carboncillo y los pinceles, que domina el dibujo a lápiz, el óleo, la acuarela, el pastel, la pintura cerámica y los grabados.
Yep, com estàs? Bueno, ja n'hi ha prou.